Hola, buenas tardes. YouTube videntes, ya no son televidentes, son youtubers. Me presento, soy Gabriel Domínguez, abogado, estudié en la Universidad Católica, me titulé el año 2016. Este programa se llama El Rincón Conservador. ¿Por qué se llama El Rincón Conservador? Porque acá estamos en una fundación a la cual agradecemos, Fundación Nuevamente, que es una fundación liberal conservadora, podríamos llamar. Bueno, todos esos términos complejos vamos a ir siempre viéndolos en el programa. Entonces es el rincón conservador de una fundación liberal, por así decirlo. Por lo tanto, acá en este programa, los youtubers o los videntes de YouTube, porque los youtubers son los que hacen videos, pero los videntes de YouTube van a poder conocer la visión conservadora de las cosas, conservadora de la vida, y también evidentemente vamos a discutir del término conservador, que será lo primero que veremos acá. Por tanto, ya una vez yo presentado, Gabriel Domínguez, abogado de la Universidad Católica, juré por el abogado de la República por el año 2016. Paso a presentar al otro invitado, quien es Pablo Maillet, que es profesor. Pablo, si quieres, preséntate tú porque mejor que te autopresente. Sí, yo soy profesor de filosofía. Actualmente trabajo en la Universidad Gabriela Mistral, editando una revista académica y como coordinador de un centro de estudio. Se llama Centro de Cultura y Vida Cristiana, que tiene que ver con toda la unidad de fe y razón, el diálogo fe y razón que tiene que estar presente en todas las universidades, no solo en las universidades de inspiración cristiana, sino en todas. Qué interesante, muy interesante lo que acabas de decir, porque se hace el primer quiebre conservador. Te voy a dar el tiro, ¿no? Estamos en una sociedad que, bueno, hablar de Dios está un poco prohibido, no es que yo quiera hablar de Dios a buena primera, y el liberalismo nos ha alegado que hablar de Dios es una cuestión irracional y privada, es decir, no es una cuestión pública. Y evidentemente para mí, como creo que la existencia de Dios es algo que se puede probar a través de la razón, sin perjuicio que es una discusión que se tiene que dar, no hay que hacer petición de principio. Es interesante, ¿no? Que Dios es algo, digamos, que se puede debatir en público. Y la religión y todo los valores que trae la religión natural, digamos, la que podemos acceder por la razón, sí tienen que estar presentes en lo público. Sí, hoy día en la discusión política actual, se apela mucho a referirse a una temática de discusión política constitucional como que una a todos los credos. Sin embargo, aparecen cuestiones que son sumamente subjetivas, como que fueran propias de todo. ¿Qué quiero decir? Como tú dices, el tema de Dios queda relegado, dicen que no es una discusión política. Hoy día se aprobó el veto de la garantía de la niñez, pero... Perdón, el veto a la ley de garantía de la niñez. Claro. Ya. Y claro, yo pienso, bueno, la discusión sobre el tema del aborto en general en Chile nunca estuvo provisto de la discusión sobre si los seres humanos tenemos o no tenemos alma. Alguien puede decir que eso son discusiones académicas, y efectivamente lo son, pero uno puede decir después, bueno, pero la discusión sobre ciertos lenguajes oficiales de la República, que hemos visto a propósito de la presidenta de la convención, también son discusiones académicas, pero aparecen en lo político. Entonces, ¿quién elige cuáles son las discusiones académicas que entran como políticamente correctas o discusiones académicas que no entran como políticamente correctas? O sea, la de Dios se excluyó, yo no sé quién, la discusión del alma la excluyó no sé quién, pero resulta que si los lenguajes originarios, los lenguajes de pueblo originario se pueden realizar en actos cívicos, es una discusión académica. Eso es una materia de estudio, un tópico de estudio en revista indexada. Pero de repente aparece un montón de gente que dice esto está legitimado. Entonces, bueno, a propósito de eso, lo que tú dices del diálogo entre la academia y el poder, como conservador, ya para no poner tanto el mote, ¿no? Como, bueno, creer en una sociedad libre, por así decirlo, claro, pero también una sociedad libre que piensa. Para mí es clave que la academia esté conversando con el poder. Y el poder en el fondo esté escuchando a la academia, escuchando la verdad. Fíjate los liberales clásicos, no clásicos en el sentido, digamos, que entienden acá, pero un Agustín Esquella, que siempre dice, yo soy liberal, y lo dice en Mercurio, la política es la lucha por el poder, y por mantener el poder, y no sé qué, esa definición, no quiero ser tan sectario, decir una palabra que aborrezco, no muy cínica, ¿no? La lucha por el poder, mantener el poder. Fíjate cómo lo que acabas de decir en el fondo, no, la política obviamente lucha por el poder, pero también tiene que estar escuchando la verdad, escuchando la sabiduría. Y ahí está la academia. Además las universidades, históricamente, y sobre todo en la tradición occidental, las universidades son parte de lo que se llama la sociedad civil.
Entonces aquí tenemos tres ejes de control del poder, ¿no? Por un lado el Estado, por otro lado lo que podría llamarse el mercado, y por otro lado la sociedad civil, que está desaparecida hoy día porque la tirantez entre mercado y Estado parece ser la única donde ponemos el poder. Pero resulta que el gran ausente, que la sociedad civil, es justamente lo que históricamente ha limitado el poder estatal y el poder digamos, de los mercados. Entonces, en esa tirantez, la sociedad civil, dentro de la sociedad civil está la universidad. No es la pelea, no es si la universidad es privada o es pública, sino que si la sociedad mantiene su autonomía como sociedad civil. Y en ese sentido, claro que tiene que decir mucho en lo político. Las discusiones, por ejemplo, de las teorías del género. En Hungría no está permitido los estudios de género ideológico. Si tú quieres estudiar lo femenino, lo masculino, reinas medievales, puedes estudiarla, pero el aparato estatal húngaro no te va a financiar estudios de género cuando ya tienen una connotación política. Aquí no se trata de que uno no respete, por ejemplo, a un homosexual, a un transexual, a un gay, sino que se trata de que no hagamos de eso un tema político y de una cierta ideología política. Entonces, la universidad tiene mucho que decir en la limitación del poder y como uno de los tantos sociedades intermedias o miembro o parte de la sociedad civil. Bueno, en ese sentido, hay un punto que dijiste muy importante, que la tradición liberal a veces lo acoge y no lo acoge, y esto es una crítica conservadora a nuestros amigos liberales. Estamos en una casa liberal, hay que agradecerle, ¿no? Pero en el fondo el liberalismo a veces pone muchas fichas en el mercado, entendido como la suma de transacciones, la suma libre, la distribución de recursos, la distribución ágil de recursos, y también ataca mucho al Estado, sí, en el fondo, pero no pone las fichas en lo que llamaríamos nosotros la sociedad civil. ¿Qué es lo que es la sociedad civil, creo yo? Al contrario del mercado, en la sociedad civil está la gratuidad, pues está la religión, está la universidad, hay otros bienes que no son necesariamente la búsqueda de la utilidad, que es un bien que hay que atender, evidentemente. Sí, Gabriel, pero o sea, en la tradición liberal, el liberalismo económico, el liberalismo clásico, capitalismo o como queramos ponerle, sí hay autores que dan referencia respecto de la importancia de la sociedad civil. Por de pronto Tocqueville. O sea, Tocqueville, que es el gran autor del liberalismo moderno, o del neoliberalismo, dirá Atria, Tocqueville dice, cuando hace el estudio de la democracia en América, en Estados Unidos, él pone como uno de los elementos importantes para que se mantengan las democracias es el valor de la sociedad civil. Y de ahí que en Estados Unidos esta tirantez entre Estado y mercado nunca haya sido, por ejemplo, como sea en Chile hoy, sino que también está el tercer factor, que es la sociedad civil. El mecenazgo, las iglesias protestantes, presbiterianas, pululan las iglesias porque también son parte de la sociedad civil. Sí, pero en ese sentido yo diría que Tocqueville es más un liberal conservador. Es que hay un punto de unión. Es que hay un punto de unión entre el liberalismo y el conservadurismo político en Tocqueville y otros muchos autores, pero ese es un punto de unión. Sí, yo soy contrario. Yo creo que el liberalismo en general, esa tradición robusta liberal, si bien hay autores liberales que atienden al concepto de sociedad civil, me parece que son la minoría. Me parece que el liberalismo es una doctrina del poder, de cómo regular el poder. Por ejemplo, le encanta a los liberales clásicos, ¿cómo se llama? John Locke, que dice que John Locke creía en el derecho natural o qué sé yo, pero John Locke, en el fondo, la sociedad para John Locke es un contrato. O sea, nada más que eso, y en el fondo no existe la sociabilidad natural. No, que sin duda hay elementos diferentes. Por ejemplo, que tú dices del origen, que es la discusión actual en Estados Unidos sobre el originalismo de Estados Unidos. Si nos basamos en el contrato o hay una naturalidad en la gestión de una nación. Y yo creo que son debates muy interesantes, pueden parecer muy académicos, pero son los mismos que tenemos en Chile hoy cuando validamos o no validamos la Convención Constituyente, sobre cuáles atributos va a tener. Ahí hay detrás de eso, de si el mapuche puede ser ofrecido como lengua oficial. Detrás de eso está la discusión sobre si entendemos la sociedad como un contrato o entendemos la sociedad como algo espontáneo. Y es muy divertido, porque cuando los pueblos originarios dicen que se tiene que reconocer su existencia, eso es totalmente anticontractualista. Y entonces toda la tradición contractualista más de izquierda, de Rousseau, qué sé yo, se contradice cuando uno ve, por ejemplo, a la presidenta de la convención hablando en Mapudungún diciendo que deberíamos reconocer por una especie de justnaturalismo tradiciones de pueblos distintos
Bueno, son muy conservadores en el fondo, porque tú reconoces la historia, la costumbre, la tradición, que es algo que a mí me parece totalmente válido. De hecho, a propósito de eso, no sé si te gustaría hablar del tema de la Araucanía, a propósito de esta dinámica, porque el Estado chileno, el Estado liberal, apostó por eliminar, no quiero decir eliminar al pueblo mapuche, porque eso es un abuso del lenguaje. Cuando hablan de genocidio, realmente es un abuso del lenguaje y una mentira que hay que denunciar. Pero sí apostó por unificar, digamos, todo el país y en el fondo igualar, esto es importante, igualar ante la ley a pueblos que son distintos. O sea, los mapuches eran un pueblo distinto, España no pudo entrar, pudieron comerciar, se discutió si hubo cierto mestizaje, pero en el fondo ahí yo diría, faltó, bueno, respeto a la tradición. Pero ahora, en la historia reciente, Gabriel, por decir lo que yo voy a decir, un historiador premio nacional de historia, voy a guardar su nombre, voy a decir hasta ahí nomás, en una tertulia, en una casa particular, me dijo que yo era demasiado romántico en mi mirada de los mapuches. Pues yo le dije que en mi época, yo tengo 41 años, yo estudié en los 80, 90 en el colegio, y nosotros leíamos Lautaro, joven libertador de Arauco. Y para mí... ¿De quién es Lautaro, joven libertador de Arauco? ¿De qué autor? No me recuerdo ahora. Bien. Pero te voy a acordar, mientras estoy hablando me voy a acordar y lo voy a decir. Leíamos, era lectura obligatoria, creo que séptimo o primero medio por ahí, en la época en la que uno es joven se está formando en valores, qué sé yo. Entonces es curioso, y esto puede parecer snob, pero yo me acuerdo que era así, en mi caso por lo menos, hablo por mí, que entre los superhéroes que uno tenía en su imaginario estaban Superman, porque teníamos una invasión yankee en los 80, pero también estaba y aparecía, quizás más débil, pero aparecía Lautaro, porque había cruzado, o Caupolicán, que habían cruzado el río Biobío con un solo brazo, herido. En esa época yo recuerdo que, por supuesto que en mi infancia no estaba de acuerdo, no estaba en contacto con la contingencia nacional, probablemente también estaba vivo el conflicto mapuche, vivo políticamente digo, un conflicto que sabemos que tiene desde la llegada de los españoles. Pero el manejo educacional que se hizo del tema, por lo menos lo que yo vi, era mucho mejor que lo que se ha visto en los últimos 20 años en Chile. Y por eso digo, no solo había una inserción de los valores como de pueblo originario, claro, ahí hay una mentalidad más conservadora. Es decir, también piensa tú en Bush, padre, o sea, los conservadores norteamericanos del último tiempo, ellos también valoraban mucho la cuestión como indigenista, la cuestión como de las raíces, ¿no? El American Dream de los años 80 también, plena Guerra Fría, también se nutría de un país construido por migrantes, por la inmigración, irlandeses, latinos. Por eso que en Florida tuvo tantos votos, digamos, el propio Trump. Que los periodistas chilenos no entienden y dicen, ¿pero por qué? Claro, pues no tienen ni idea, no han leído, no han visto lo que significó el revival de lo indigenismo en Estados Unidos de parte del movimiento conservador. Y eso se ha perdido. En Chile se ha perdido, entonces no hemos aislado más. Y ahí uno escucha frases, la escucha. No, hay que militarizar la zona, hay que limpiar racialmente el país. La escucho hoy en día en Chile. Entonces dice, bueno, pero sí, eso es una postura política, es una opción, digamos, no sé qué grado de eficiencia tendrá, pero la otra es la que ya se hizo, y en pocos años, no te estoy hablando de 200 años, estoy hablando de los años 80, 90, donde se leía Lautaro, joven libertador de Arauco. El libro de historia con el que estudiábamos, La Trutruca, se llamaba el libro de historia. Notable. Y había yo me acuerdo que viajamos con mis papás a Temuco y me compré, lo único que quería era comprarme un cuchillo del mercado Temuco tallado en madera, un cultrún, una trutruca y 2 o 3 cosas más, un poncho, tal día de hoy tengo ese poncho guardado. Mi familia no era particularmente de izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó que se rechazó eso? Bueno, pero yo creo que también es tu experiencia, porque la experiencia, creo yo, del pueblo mapuche pobre que está en el campo es distinta y que no sé, pues le prohibieron hablar mapudungún. O sea, habría como una esquizofrenia de la sociedad. Fondo un idealismo, bacán la espada, pero en el fondo el mapuche sigue siendo pobre y se le sigue prohibiendo hablar español. Perdón, mapudungún. Sí, pero bueno, otro tema, nos fuimos un poco del tema, ¿no? Llegamos a la Araucanía. Oye, a ti te gusta mucho hablar de la contingencia. Hablemos un poco de la Convención Constitucional, un poco viendo esta dinámica que hemos estado hablando, ¿no? Liberalismo, conservadurismo, sobre todo contractualismo, teoría del poder. Bueno, hablar de Fernando Atria me parece obligatorio. Lo primero que yo quería comentar y después pasarte la palabra
La convención, bueno, esto es una cuestión de jurídica, ¿no? Pero evidentemente no tiene toda la soberanía. Eso lo dice, bueno, el artículo 135 de la Constitución, 133. La misión de la convención es solo escribir la nueva Constitución. De hecho, está mandatado por la Constitución vigente, que ellos tenían que elegir al presidente y al vicepresidente y después hacer el reglamento. Hacer el reglamento de la Constitución, de la votación, sí, que tiene que ser por 2/3. Entonces ahí ves que la soberanía, por así decirlo, está reglada. Ese es como el sueño también liberal, porque el poder básicamente a veces no está arreglado y el poder es el poder. Pero bueno, lo que está pasando me llama mucho la atención porque la convención no ha respetado la Constitución. Por ejemplo, lo primero que hizo, bueno, eligió a presidente y vicepresidente, pero después hizo una declaración por los presos políticos, sí, y esa declaración la verdad es que no la tenía por qué haber hecho. De hecho, no la debería haber hecho, no está autorizada para hacer una declaración, por más que sea una declaración no una ley, sí, también, sí, pero una cuestión simbólica. Bueno, y ahora arman las 15 comisiones que sí, no están en el reglamento. Y la ampliación de la mesa, no, y vienen más, y viene el tema de la prolongación de la fecha y de plebiscitar algunos temas. Lo que pasa, Gabriel, no han dictado el reglamento. Sí, porque el reglamento es el que debería fijar todo eso, el reglamento por los 2/3. Sí. Entonces me llama la atención y me genera una sospecha, bueno, que esta convención constituyente quiera tener el poder soberano total, pues, sí, lo de siempre. Yo lo he explicado en mis clases. A mis alumnos hago un curso en la Universidad de Santo Tomás, de pensamiento crítico, en la Galería Mistral, por supuesto. Tengo un curso que se llama Cristianismo y Sociedad, y donde se toca un tema de actualidad a la luz del cristianismo. Pero yo lo he hablado con ellos, y lo que tú dices es que es cierto que hay atribuciones que se han auto-otorgado, pero lo que está detrás es la discusión de la legitimidad, no de la legalidad, y esa distinción hay que hacerla. Una cosa que sea legal y otra cosa que sea legítima. Cuando yo doy una orden a mis hijos, por ejemplo, esa orden es legal, es decir, es obedecible, podríamos decir, en la medida en que yo sea reconocido como la autoridad. Y yo creo que lo que se perdió en Chile, no en el estallido social, sino mucho antes, es la legitimidad de las autoridades, y de la tradición, y de la Constitución, y del Estado de Derecho. Por eso que se puede hablar perfectamente y de modo muy académico de un proceso revolucionario o insurreccional, o no es solamente una revuelta, tienen categorías sociopolíticas distintas. Un estallido. Sí, y por eso que yo siempre se lo he dicho a toda la gente de derecha, de todo el abanico de la derecha, de centro derecha, de ultraderecha, le he dicho lo mismo. Hay que reconocer que se perdió la legitimidad. Ya parece absurdo hoy día estar hablando de no te quiero ofender, pero parece absurdo decir, pero es que no es legítimo, no le hemos dado... En la práctica, hoy día eso está deslegitimado y hay que recuperar la legitimidad más que la legalidad. Bueno, es cosa de ver lo que pasó. El estallido para mí fue una revolución, o sea, estamos en un proceso revolucionario en el sentido que tú lo dices. Yo creo que el poder se fue del presidente. El presidente Piñera ya no hubo una noche que no tuvo poder. El Congreso manda, por así decirlo, bueno, los retiros y mil cosas más, ¿no? O sea, pero la legitimidad, por así decirlo, se perdió. La gente ya no obedece. Pero es importante reconocer eso. Sí. Porque hoy día parece absurdo hacer argumentos a favor de la legalidad de algo que hoy en día está legal en qué. Si la Constitución misma está siendo cuestionada, las leyes emanadas del Congreso vigente están siendo cuestionadas, el mismo Congreso se erosiona. Claro, cotidianamente. Sí. Entonces, yo creo que lo que tiene que asumir todo el sector de centro-izquierda, centro-derecha y derecha, todos los llamados republicanos, no el Partido Republicano, sino los republicanos, los que aman su patria, y aquí podemos considerar incluso hasta los partidos radicales, Partido Radical, Socialista. De todas maneras. Y quizás algunos comunistas más viejos, hay que pensar cómo recuperar la legitimidad de lo que se ha construido en Chile. Eso es lo que impide que las cosas sean borradas de un plumazo. Pero la cuestión de la legitimidad que tú hablas, o sea, el término de que el poder sea legítimo, ilegítimo, bueno, ahí está la legitimidad de origen, sí, de ejercicio. Realmente estamos en un tiempo que ya nada es legítimo.
porque, bueno, y eso se llama un poco revolución o anarquía, o puede ser demagogia, la teoría política tiene varios nombres para esos momentos. Y eso es una, y una discusión académica. Es una discusión académica, pero que también es política y debe alimentar la política. Por ejemplo, el golpe del año 73 es uno de esos momentos. En el fondo, Pinochet toma el poder, la Constitución no le otorga ese mandato, se discute si eso es legítimo o ilegítimo, en el fondo, y bueno, tiene el poder y lo ejerce. Y después viene la Constitución del 80. Yo creo que estamos en una situación así. Bueno, en el fondo, cuando ocurrió el poder no está muy claro, la Convención tampoco es que tenga todo el poder. No, porque no está totalmente legitimado. No está total, no, y hasta ahora no ha hecho un golpe así brutal, digamos, oye, ¿sabéis que la sentencia de los jueces ya no me vale? Por ejemplo, eso sería un golpe brutal. Porque ellos mismos saben que no están legitimados del todo. Porque ahí viene la discusión, y ahí viene la mirada más jurídica, la mirada más leguleya, porque evidentemente el acuerdo constitucional también previó eso, aunque estoy de acuerdo contigo, aunque no hay que ser ingenuo. Porque el acuerdo constitucional dijo, por ejemplo, que la nueva constitución debe respetar los tratados internacionales, debe respetar la sentencia firme, debe respetar la independencia de poderes. Entonces yo también, yo también hice clase de introducción al derecho, uno enseña que hay una soberanía, por así decirlo, jurídica, por lo menos una edición más legal, ¿no? Lo que dice la ley, pero está la legitimidad, que es la soberanía fáctica, es decir, si te obedecen o no. Y la gracia es que estén todas unidas. Pero yo creo, igual que tú, que estamos en un proceso donde el poder y la soberanía y la legitimidad se escurren entre los dedos. Sí, mira, cuando fue el estallido social, o el llamado estallido social, parece que hay un acuerdo con llamarlo estallido más que la revuelta. Por lo menos así se escucha mayoritariamente. Yo me pregunté, sinceramente, más que como profesor, como ciudadano, como chileno, bueno, al principio todos condenamos esto porque era violencia, pendencia o no sé, delictual. Solo los ingenuos todavía creen que fue algo delictual y que no fue algo operado, ¿no? Pero el problema, independiente de que si fue operado o que ciertos sectores fueron controlados, financiados, incluso, eso parece que ya no hay muchas dudas, no todo el movimiento de revuelta o del estallido. Yo me pregunté una cosa, y es válida la pregunta. ¿Qué grado de legitimidad tiene esta misma revuelta, o esta misma revolución, o este mismo estallido? Porque más allá de los que estaban financiados con fines políticos, que está clarísimo que lo hubo, el millón y tanto de personas en la Plaza Italia me hizo pensar, ese millón no está financiado. No. Pueden ser tontos útiles, manejados por los medios de comunicación, sí, pero no mayoritariamente, había gente inteligente. No, yo fui para allá, tengo que hacer una confesión, ahí le voy a... Yo que soy ultra conservador, fui para allá, pero eso será otra para... Por eso te digo, sí. Eso me hizo pensar a mí, digo, ¿qué grado de legítima es esa? Por supuesto que muchos sectores de la derecha, centro derecha, inmediatamente deslegitimaron todo el estallido. Después hubo sectores, hoy en día aparece hace poco, hace un par de días atrás, una carta de Pablo Longueira que le habría hablado de nuevo Jaime Guzmán y le habría dicho que Chile despertó estúpido o imbécil, no sé cuál de los dos insultos. Y por fin Pablo Longueira se dio cuenta que había que irse al centro, hacia Sichel o incluso Proboste. Bueno, más allá de lo que diga Pablo Longueira, lo que sí es cierto es que muchos académicos nos dimos cuenta en el momento, o cercano al momento del estallido social, que había una pregunta, si esto era, qué grado, independiente, digo, del lumpen, independiente de los movimientos anarquistas financiados, sino el grueso de las ideas, qué grado de legitimidad tenía. Y la derecha, y cuál es el mal diagnóstico que tiene la derecha hoy día. Pensar que todavía eso fue todo 100% financiado por el Partido Comunista o el Frente Amplio, eso es una ingenuidad. O que fue todo violento. Por eso te digo, a mí me parece la legitimidad. A ver, la cuestión de la legitimidad, para ir terminando con el programa, pero es muy... Para mí la legitimidad evidentemente es, como conservador, primero respetar la ley natural. O sea, nunca va a ser legítimo la violencia, ni... Perdón, Gabriel, es que ahí de la pregunta de legitimidad para un conservador es muy clara, porque lo legítimo no se ve en lo que esté en el papel, ¿no es cierto? En lo legal, no es positivista, pero tampoco lo legítimo se ve en las masas, en las mayorías, no es una cuestión de mero poder. No es democracia. Pero también igual es importante para es que son las dos, sí. Porque el derecho natural se intelige, se entiende. Sí. Y por eso que la pregunta es súper válida en aquellos sectores de la derecha que desde el 19 de octubre se están preguntando, bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Y esa pregunta, que ahora Pablo Longueira dice que encontró que hay algo de cierto, varios la hicimos mucho antes, 2 años atrás. En lo personal yo escribí
tipo reporte para una revista conservadora, American Mind, de Estados Unidos, el 21 de octubre, un artículo que se llama Red October in Chile, o sea, el octubre rojo de Chile. Sí. Porque yo me he dado cuenta a los 3-4 días, conversando con académicos, que, claro, esto tenía algo de legitimidad. ¿Cuánto? Es lo que tenemos que conversar, desde lo académico, desde lo político, desde lo intelectual, desde la Fundación Nuevamente. ¿Cuánto hay de esto? Y la Fundación Nuevamente ha dicho algunas cosas interesantes. Ha dicho, por ejemplo, que la corrupción, que es uno de sus principios. El mundo conservador, desde luego, la crítica al excesivo liberalismo. El mundo más de centro-derecha ha dicho también que el modelo había que seguir actualizándolo. O sea, van surgiendo respuestas políticas a la pregunta académica de si qué grado de legitimidad tenía el famoso estallido social. Bueno, de hecho, Idea País, que otro centro de estudio parecido a Fundación Nuevamente, pero bueno, son más conservadores, creo yo, social cristiano, no sé cómo llamarlo, editó un libro de Gonzalo Vial, no sé si supiste eso. Sí. Que Gonzalo Vial es un pensador hiperconservador, muy católico. Yo lo banco mucho, por así decirlo, como dicen los argentinos, bancar. Sí. Me gusta ese término. Yo lo banco mucho a Gonzalo Vial. Y él escribió una serie de columnas en la segunda diciendo, bueno, que este país era lo más chabacano, por así decirlo, o inmoral, y que las clases populares básicamente estaban abandonadas bajo pan y circo. Eso lo ha dicho Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales. Pero no lo dijo al nivel de Gonzalo Vial con columnas en la segunda 20 años. No lo dijo a nivel y no lo dijo en el momento, en el timing, y además es heredero de eso. Pero lo dijo. Lo dijo, y por eso es que después se metió Hugo Herrera a ayudar en la campaña a Mario Desbordes, para social cristianizar un poco el discurso de Mario Desbordes. Sí. Con poco éxito, por supuesto, por la votación que tuvo, pero lo hizo también, como tú dices, Idea País, lo hizo de algún modo, lo hace de algún modo el Instituto de Estudio de la Sociedad, IES. Hay muchos sectores que están dándose cuenta. Que lo critican, hay una pelea muy bonita que podemos hablar del IES, Idea País, FPP, Fundación Nuevamente. Pero ojo, Fundación para el Progreso, yo me vi prácticamente todos los videos de Axel Kaiser, respecto a este tema, debates con Atria en el Colegio Verbo Divino, un debate, lo recomiendo mucho ver en YouTube, eso dura 1 hora, pero muy interesante. Y ahí Axel Kaiser también hace críticas porque, en la opinión de él, de un casi anarcocapitalismo, podríamos clasificar, la corrupción o la falta de fiscalización de procedimientos y procesos del modelo neoliberal, como le llama Atria al modelo chileno, también Axel Kaiser acusa falta de crítica, falta de realización de un modelo más supervisado. Pero yo diría que Axel lo acusa, yo lo escucho y lo respeto, he leído libros de Axel, pero lo acusa desde un punto de vista ideológico, digamos, en el sentido de una sociedad ideal liberal. Sí, la sociedad ideal liberal que no existe de Axel Kaiser es como la misma que la socialista. ¿Cachado? Que el Estado socialista es perfecto, los hombres del Estado socialista no tienen pecado original. Bueno, esa es otra cuestión que hay que... Muchos temas los que debemos hablar. Pero en el fondo Axel Kaiser dice, no, es que el libre mercado, en el fondo hay libertad total, y no hay colusión y no hay concentración de poder, pero esa cuestión no existe. Pero yo rescato la crítica que él hace desde la derecha, porque la derecha sin duda al propio modelo de la derecha. Pero es que son muchos sectores. Yo tengo ahí un desacuerdo contigo, porque la concentración de poder económico que tiene este país es por el libre mercado. Bueno, es que ahí hay una segunda derivada. Porque en el fondo tú dejas al libre juego de intereses y evidentemente en el libre juego de intereses alguien gana. Porque la competencia es competencia y tampoco... Y en el fondo la discusión es más libre mercado, bueno, una bonita discusión, más libre mercado o en verdad es menos libre mercado para que no haya concentración económica. Pero bueno, eso no solo lo que yo decía era que, para rescatar el punto, es que han habido desde el estallido en adelante críticas desde la propia derecha al modelo como congelado. En lo personal, a lo que tú decías acerca de la función del mercado, yo tengo una visión personal respecto a eso. Creo que en Chile se habla mucho de libre mercado, aunque yo no me considero un liberal económico. Estoy lejos de eso. Pero sí creo que cuando en Chile se habla mucho del libre mercado, pero en la práctica hay poca libertad de mercado. Hay mucho monopolio. Hay mucha ley
declarada, pero en la praxis es poco la libertad real de mercado. Bueno, y hay mucha desigualdad, que a la derecha, a los liberales le apesta la desigualdad, pero ¿cómo yo voy a competir con alguien que tiene un capital? No quiero sacarle el capital al gallo pero que tiene $1 millón. Claro, ¿Cómo yo voy a competir contra un gallo que tiene $1 millón de capital? Efectivamente. A mí me lo explicaba un tío mío que fue ministro de la Suprema, una autoridad en el país, me lo explicaba, falleció en diciembre, en enero de este año. Me decía, cuando él fue ministro, le daban los primeros puestos en todas las cosas. Y él me dijo una vez, Carlos Arangui, me dijo, a mí me dijo, Pablito, me da mucha pena que yo ahora que soy autoridad nacional, me daban bebida gratis en cualquier evento y al frente la gente pagaba 10.000 pesos porque era más caro meter la bebida Entonces yo digo, bueno, las críticas del mundo izquierda, qué sé yo, encienden y prenden más cuando tú le tiras benzina en vez de agua. Sí. Y la tirada de benzina no solo es una crítica de la izquierda al modelo o a las fallas del modelo, sino que también, y eso es lo que yo rescato, lo que tú decías de Gonzalo Vial, Mario Góngora, el propio Herrera, el IES, o sea, la derecha se ha dado cuenta que había que apretar un refresh en el modelo, seguir apretándolo para que diera lo mejor de sí, y eso no llegó a tiempo. Por eso que vuelvo a la pregunta, el tema de si era legítimo el estallido social o no, para mucha gente que ha sido a Fundación nuevamente, está claro, yo soy un comunista y esto que estamos diciendo no tiene discusión, ni siquiera académica, que esto fue un movimiento marxista internacional pagado por Chávez o Maduro. Chávez ya murió y el programa no es tan viejo. Y bueno, pero no es así. Yo creo que desde el punto de vista académico no es tan claro si hay que volver a preguntar y poner en la palestra la legitimidad, porque también esa pregunta le va a costar caro responder a la propia constituyente, a la propia convención. ¿Somos legítimos o no? ¿Cómo se recupera y se gana la legitimidad? La convención es ilegítima en ese sentido porque votó el 40%, y esto se me van a picar los de izquierda. Pero, perdón, el chanchullo que ellos dicen del año 80, del plebiscito del año 80 de Pinochet, o sea, puede ser un niño de pecho comparado con un plebiscito constitucional que vota el 40% del electorado. Sí. O sea, eso es una corrupción de la democracia. Y en una situación de amenaza, de amenaza a la paz cívica, evidente. Sí. Lo reconocieron incluso el propio Gabriel Boric, que ha dicho varias veces, no ahora cuando estaba candidato, que tiene que moderar sus discursos, sino que lo dijo antes, cuando no era candidato, dijo varias veces, teníamos que firmar el acuerdo de paz, porque los comunistas lo trataban de amarillo, hijo de Lagos le decían, y él decía, teníamos que firmar el acuerdo de paz porque Chile estaba entrando en una espiral de violencia. Entonces él reconoce que había una espiral de violencia en la cual se pacta algo. Ahí también uno podría preguntar, bueno, ¿y el grado de legitimidad de eso? No, si fue totalmente violento. Del origen de eso. Sí. Bueno, vamos terminando, ¿no? Porque si no vamos a latear y hemos hablado de muchas cosas. Pero quedan presentadas las ideas de tu programa. Y las dinámicas y cómo hacer. Lo interesante es que esto sea un diálogo fraterno, como le gusta ya a los demócratas cristianos. Y bueno, finalmente presentar libros a la gente para que lea. A ver, vamos a partir por un clásico, que es Veterano de Tres Guerras. ¿Qué yo rescato de este libro? Que la gente puede ver sobre todo lo que pasó en la Araucanía. La parte de la Araucanía, sobre todo los que les gusta la parte negativa, que hay pura violencia, que los terroristas... Bueno, esto tiene un origen hace más de 500 años. O sea, hay que entender un poco antes de empezar a criticar. Evidentemente la violencia nunca hay que legitimarla, pero también uno puede entender los fenómenos sociales que son más complejos que la mera violencia. Yo quería dar otro nomás porque tengo bastante, pero no quiero latear. Que es Historia Diplomática de Chile, de Marios Barros Van Buren, ¿ponte se llama? Mario Barros Van Buren, ¿no? Que fue un diplomático chileno. Tremendo libro, lo recomiendo. Historia Diplomática de Chile, desde 1541 a 1938. Ya, por último, ya que tú me dices, Tres Reformadores, muy buen libro. Jacques Maritain, es el Jacques Maritain que es anterior, digamos, a la ADC, por eso también lo quiero investigar, es un tema apasionante. Si Jacques Maritain tiene una unidad o una divergencia en su pensamiento, a mí me parece que tiene una unidad. Pero ese libro es interesante. Pero este libro es muy interesante porque habla de Rousseau, Descartes y Lutero, ¿no? Tres reformadores que
Bueno, que el liberalismo, yo creo que yo soy crítico, lee mucho, ¿no? Pero Sobre todo además, a ese Lutero. libro lo leímos en la universidad, me acuerdo, ese libro también explica muy bien cómo se gesta la mente revolucionaria, como de borrar todo de un plumazo, versus el rincón conservador, versus tratar de conservar. Bueno, hay una discusión que también tienes que poner en tu programa, que es la diferencia entre el tradicionalismo y el conservadurismo, que se dio mucho en España en el siglo XIX, pero que tiene cierta vigencia. Yo creo que tiene cierta vigencia, porque, claro, uno dice, ¿conservar qué? Ese libro plantea muy bien eso. Perdona que me meta en tu recomendación de libro. No, está perfecto. Está perfecto. Así que nos despedimos para no latear más este primer programa. Pero bueno, en este programa queremos hablar de cosas, efectivamente, de todos los temas. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Andrés Bello, que lo hizo en el discurso inaugural de la Universidad de Chile. Todas las verdades se tocan. Eso primero, acepta que existen las verdades. Yo creo que eso es antiliberal, porque el liberalismo es totalmente escéptico y relativista, finalmente. Pero también se tocan, o sea, se discuten. Eso también tenemos que aprender de los liberales, tampoco hay que pegarle tantos palos, ¿no? Pero la capacidad de discutir en tolerancia, con respeto, y acá queremos tocar todas las verdades. Todo lo que sea verdad hay que seguirlo, aunque no sea de tu propio beneficio. Así Perfecto, que muchas gracias, Gabriel. muchas gracias, Pablo, por venir. Muy buena discusión, un poco desordenada, pero esperamos ser más ordenados en los próximos programas. Muchas gracias a todos los videntes de YouTube que nos ven, y esperamos que sea muy provechoso para todo esto.